Bueno, hablamos a esta hora de trabajo, de ocupación, de desocupación, porque el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de ocupación informal llegó al 30,4% durante el trimestre octubre-diciembre del año pasado. La cifra es la más alta desde que se inició la medición el año 2017. Queremos profundizar en las razones que hay detrás de estas cifras junto a Recaredo Galvez. Él es investigador de la Fundación Sol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Partir solamente recordando brevemente las formas que tenemos en Chile de medir el empleo y el desempleo. Una viene de la mano justamente del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadísticas, el otro para el Gran Santiago por parte de la Universidad de Chile. ¿Alguna diferencia significativa entre ambas muestras? Claro, hay diferencias en términos de cómo se realiza el análisis, pero desde nuestro punto de vista, algo que es trascendental al momento de enfocarse en los resultados de desempleo, sobre todo, es tener en cuenta que las mediciones del INE en particular, que son las que mensualmente se dan a conocer con mayor impacto en los medios de comunicación, desde el año 2010 cambiaron la forma a través de la cual se está midiendo el empleo y desempleo en nuestro país. ¿Cómo así? Principalmente se modificó la pregunta con relación a la ocupación. Esto significa de que hoy día lo que podemos hacer en nuestro país es poder medir las horas totales de las personas que se encuentran ocupadas. Es decir, si a una persona al momento de la encuesta señala que durante la semana anterior había trabajado por lo menos 1 hora, 5 horas, 10 horas, eso va a quedar registrado. Como una persona ocupada, no desocupada. Así es. A diferencia de la encuesta de la Universidad de Chile. Claro, en definitiva lo que hizo el INE fue adaptarse con esta metodología para poder incorporar ciertos estándares internacionales en la medición. Pero el tema que es clave es que ese cambio de metodología también exige un cambio en el análisis. Porque cuando nosotros consideramos de que personas con 5, 10 o 20 horas son personas ocupadas, lo que tenemos que hacer es poder observar si es que realmente están en esa condición de pocas horas de ocupación de manera voluntaria o de manera involuntaria. Si incorporamos esos elementos en el análisis, lo que tenemos es lo que se conoce como jornada parcial involuntaria o subempleo. Entonces, ahí es donde ya comenzamos a entender otra tasa de desempleo que es medida en Estados Unidos, que es medida en Canadá y que recibe el nombre de tasa de desempleo integral y que probablemente explica de mejor manera lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque cuando vemos esta tasa de desempleo integral medida con las cifras del INE, lo que tenemos es un porcentaje que llega al 12% para el último trimestre, donde la cifra oficial fue también de un 7%. ¿Y cómo definimos informalidad? Trabajo informal, en definitiva. Bueno, el trabajo informal en gran medida, el que ahora tú señalabas, ¿verdad? Que estamos en el margen del 30%, eso en cantidad de personas equivale a más de 2 millones de personas, lo cual también es importante de tener en cuenta. Toma también definiciones metodológicas que en gran medida nos ayudan a ver cuál es la calidad de la inserción que estas personas están teniendo bajo condiciones de formalidad que uno consideraría o entendería, por ejemplo, con un contrato existente, con el pago de las leyes sociales que están vinculadas a previsión y salud, o también por lo menos con ciertas condiciones que estén bien delimitadas entre las partes. Ahora, hay otras dimensiones que hoy día tampoco se están observando y que vienen desde hace bastante tiempo indicando problemas dentro de la estructura de empleo. Por ejemplo, la cantidad de personas que son asalariadas, que cumplen órdenes y que además deben cumplir horarios, pero que no tienen contrato de trabajo escrito. Hoy día en nuestro país hay más de 1 millón de personas que se encuentran en esa condición. Muchas de esas personas incluso están en el Estado, es decir, tienen que llegar a un horario determinado, están subordinadas a otra persona, pero no hay un contrato que realmente permita que las partes tengan clara la relación laboral. En este caso, la mayor parte está con boleta de honorarios. Claro, ese es un gran ejemplo con relación a este esquema. Entonces, o sea, para entenderlo, digamos, tengo dependencia de una jefatura directa, cumplo horarios, tengo una función específica, pero en vez de tener un contrato, doy una boleta. Así es, de prestación de servicio, digamos. Claro, una prestación de servicio. En algunos casos incluso tenemos condiciones en las cuales las personas ni siquiera, las que no están en el Estado bajo esta condición, donde encontramos una gran proporción en personas que se encuentran en servicio doméstico. Ahí hay una gran cantidad de personas que no tienen contrato de trabajo escrito y que tienen que cumplir órdenes y que tienen que además subordinarse a los horarios que se le establecen.
Entonces, estas situaciones que se observan en el empleo en nuestro país no son nuevas ni tampoco se derivan de lo que ocurrió entre octubre y diciembre. Son más bien parte de las cuestiones que provocaron las situaciones que hemos estado viviendo. Ahora, siendo una realidad que se mide, ya lo veíamos por el Instituto Nacional de Estadísticas, pero que plantean ciertas irregularidades, ¿qué pasa con la entidad fiscalizadora? Porque situaciones de esta naturaleza están normadas, no debieran ocurrir y hay una entidad que debiera fiscalizarlo. Así es, y es por eso que la situación acá viene desde cómo el oficialismo, cómo, por así decirlo, los gobiernos de turno están analizando esta situación. Porque si desde el gobierno realmente lo que se ha hecho del 2010 hacia adelante es poder seguir sosteniendo un análisis en base a la tasa de desempleo abierta, por ejemplo, y no se observa esta tasa de desempleo integral que ha estado desde el 2010 en un margen que supera el 10%, ¿ya? Entonces, si tú no tienes un análisis que sea completo o que por lo menos incorpore algún tipo de indicador complementario a las mediciones, claramente que las acciones que vas a tomar van a ser distintas. Y probablemente son acciones, como podríamos decir de una manera sencilla, que rascan donde no pica. Es decir, necesitamos hoy día entender que tanto el subempleo involuntario, que llega a un número de más de 850.000 personas, la mitad de esas personas que reciben menos de 150.000 pesos como ingreso líquido al mes, es una situación que genera problemas. O sea, si incorporamos esos elementos en el diagnóstico, obviamente la autoridad y la entidad fiscalizadora y el resto de entidades van a operar en función de eso. Pero si no estamos teniendo esos elementos en nuestro diagnóstico y si no los estamos midiendo constantemente y reconociendo constantemente, claramente va a haber una situación problemática. ¿Y qué se debiera hacer para superar esta situación? Bueno, lo que se debe hacer es poder por una parte, irritar a la autoridad para que utilice indicadores complementarios. Hoy día hay que tener en cuenta que incluso el INE también mide esta condición de subempleo y llega a una tasa superior a la que medimos nosotros en Fundación Sol, porque nosotros utilizamos una metodología distinta, pero lo que se puede entender acá es que dentro de la autoridad sí podrían utilizar este tipo de indicadores. Pero por otra parte, lo que creemos que es fundamental es que hoy día se reconozca que en el ámbito del trabajo existen una serie de desigualdades que se dan tanto en términos de ingresos como también en el acceso a la estructura de trabajo. Es decir, si nosotros creemos que la única manera de resolver estos problemas de inserción laboral es a través de leyes, yo creo que estamos equivocados. Una manera de resolver los problemas del trabajo es dando más poder a los actores del mundo del trabajo. Y un actor que se encuentra con muy poco poder es el actor colectivo que pertenece ya sea a organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales y un ejemplo bien importante en este contexto de crisis es el que dice relación cuando se ocurren crisis sociales, ¿cómo resolvemos los problemas de esta crisis? Si nosotros miramos el ejemplo en experiencia comparada, por ejemplo, Europa, cuando hubo una crisis financiera, muchos de los planes de despido, los planes que tenían que ver con condiciones de trabajo, fueron cuestiones que no se tomaron unilateralmente por parte de los empleadores. Muchas veces acá fueron los sindicatos o las organizaciones o las centrales las que estuvieron buscando cómo generar mecanismos conjuntos. Eso puede ser una alternativa o puede que no, pero en Chile es muy difícil que se tome un camino como ese. Generalmente son los empleadores los que toman esa decisión. En este aumento de la ocupación informal, ¿cuánto, por los datos que entrega el INE y lo que ustedes han podido chequear, corresponde como causa-efecto, digamos, de la actual movilización y cuánto puede deberse a otros factores? No sé, estoy pensando en la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años, en la cantidad de gente que está realizando labores por cuenta propia. Claro, como te comentaba, Mauricio, ese punto que tú señalas, sobre todo el de las cuentas propias, es un tema que forma parte de un análisis estructural que tenemos que hacer. Esto no es de los últimos 3, 4 o 5 años. Por lo menos desde que se está realizando estas nuevas mediciones con esta nueva metodología, lo que ha sido posible observar es que cuando uno ve el neto entre creación y destrucción de empleo por cada trimestre móvil, lo que puede darse cuenta es que del total de la cantidad de nuevos empleos que se podría decir, que desde el 2010 hasta la fecha ya es más de 1.600.000 entre empleos destruidos y empleos creados, el 64% de ese total, de ese más de 1.600.000, corresponde a dos categorías, que son asalariados externos, donde vamos a tener subcontratos, suministro, enganche, y
trabajadores por cuenta propia, pero no un trabajador por cuenta propia de alta calificación, sino que en su mayoría son trabajadores por cuenta propia que destinan el tiempo a labores con baja calificación y además destinan pocas horas a ese tipo de trabajo. Entonces, lo que se ha ido generando estructuralmente en Chile es una forma de empleo que es precaria. Entonces, por eso es que hoy, cuando veíamos los datos de informalidad con los que tú partías también, lo que podemos hacer es comparar con el 2018 y tenemos que el incremento que se produce en el mismo trimestre con relación a la informalidad es de un 0,7. Entonces, claro, uno dice... O sea, ¿no es atribuible este aumento de la informalidad por lo mismo a el estallido social? Así es, o sea, es muy difícil, y si alguien buscara atribuirlo, sería muy difícil que pudiese realmente observar cuánto es lo que corresponde al estallido específicamente y cuánto es lo que viene dentro de la estructura de empleo en nuestro país. Entonces, lo que es importante desde nuestro punto de vista es que entendamos que acá el problema que hay en el empleo en Chile, tanto de ocupación como de desocupación, como de informalidad, es un asunto estructural, o sea, forma parte de la manera en la cual se ha venido organizando el trabajo en Chile. No es algo que haya empeorado con el estallido o que incluso venga dándose cuenta a partir del estallido. No, está dando cuenta desde antes. Por eso es que las soluciones que hay que buscar son soluciones que vayan más allá de esta coyuntura. Es decir, si pensamos solamente en asumir esto como algo que va a seguir ocurriendo, bueno, eso es como que volvamos al status quo de septiembre del 2019. O sea, ese era el status quo, asumir de que esta es la manera en la cual Chile hoy día va a encontrar el empleo y esta es la manera en la que tenemos que seguir adelante. Lamentablemente, esta manera es la que está generando problemas y es la forma que es necesario revertir. Y en ese escenario, ¿qué se podría esperar hacia adelante? Hacia los próximos meses o este año 2020, digamos, porque también allí hay análisis diferentes respecto de algunos que plantean que el desempleo podría seguir incrementándose y otros que señalan que no, que ya, y sobre todo a partir de las últimas cifras de diciembre, esto podría volver a una senda de mayor empleo, de mayor desarrollo. Bueno, es bastante difícil saber qué es lo que va a ocurrir, puesto que estamos en un contexto de crisis social. Entonces, probablemente, si bien la estructura del empleo en nuestro país ya se ha venido adaptando a esta precarización, uno podría pensar que si no hay una solución política a esta crisis, es decir, si realmente las movilizaciones continúan, si es que realmente el gobierno y en conjunto con el Congreso no son capaces de impulsar las reformas urgentes y necesarias en materia de empleo, en materia de pensiones y en materia de salud y las distintas materias que son prioridades en este momento, puede ser de que esta situación en apariencia siga estable, ¿verdad? Porque vamos a seguir mirando la tasa oficial, que es del 7, 7,5, ahí se ha ido moviendo y se prenden alarmas, pero por otro lado, esta tasa de desempleo integral que muy pocos están mirando, pero que es importante ponerle atención, puede que también se siga incrementando. Entonces, ¿qué ocurre? Si en esa tasa de desempleo integral estamos en el 12, ¿cuánto vamos a esperar para poder pensar de que eso es problemático? ¿Que llega al 20? ¿Que llega al 15? O sea, tenemos que asumir de que ese es ya un porcentaje que tenemos que poner atención y que tenemos que empezar a revertir. Si no, probablemente esta situación, en lugar de parecer una situación que está contenida, va a ser una situación que va a ir derivando otro tipo de problemas, porque también vemos que los empleadores podrían ver con esto, algunos empleadores, una intención de poder modificar la forma en la cual tienen su dotación. Podrían pensar, claro, bueno, en vez de, ya que el contexto es difícil, ¿verdad? En vez de tener más asalariados directos, quizás voy a flexibilizar más todavía la forma en la cual contrato. Y eso podría utilizarse como excusa también el contexto, pero tenemos que entender de que este contexto es coyuntural y acá el problema del empleo en Chile es un problema estructural, no coyuntural. Recaredo Gálvez, investigador de Fundación Sol, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted.